Hacemos mesa central y conversamos de actualidad y política hoy aquí en Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago, también en tele13radio.cl. Presentación de Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales y la seguridad inteligente de Securitas para tu empresa. Josefina Arauz, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, sigo acá reemplazando. Bien, pues bien, excelente. La reemplazante. La reemplazante. Es como un spin-off de La Madrastra. Sí. Pato Fernández, ¿cómo estás? Buenos Mucho días. gusto. ¿Cuál es tu Iván. joyita para comenzar, Pato Fernández? Mira, yo quería darle un paso más a la telenovela Trump-Musk. Dale. ¿Ah? La Paloma contó bien de qué se está tratando, tiene algunos elementos nuevos más, y es que entró en este cuento entró Steve Bannon también, Sí. cosa que viene bien recordar, con una recomendación a Trump que no deja de ser gracioso, que es que lo investigue porque es un inmigrante ilegal y que él está totalmente convencido y lo sabe, que ¿Te imaginas? Y lo este terminara sudafricano, deportando. para que lo deporte. Eso es el llamado que hace Bannon a Trump. Pero más allá de repetir los hechos que ya más o menos están en circulación, creo Y que está en el informe de la Paloma Vélez, que está en tele13radio.cl y en la aplicación en unos minutos más. comentar un poco algunas cosas que uno ve en esto, porque está bien, están los efectos económicos que ustedes los comentaron, pero yo creo que hay todavía mucho más. Y mucho más que dice mucho de las grandes razones para estar preocupados justamente en los tiempos que corren, por la democracia en los tiempos que corren. Y es como aquí se tiene a una gente actuando como señores feudales, de una manera que contradice todo lo que entendemos nosotros, y que incluso en Chile exaltamos cada vez que tenemos ocasión, que se llama el respeto a las instituciones. O sea, acá Donald Trump actúa y contesta como si el país fuera suyo. Y esto es de manera bien desnuda. O sea, amenaza con medidas, con terminarle concesiones, con quitarle negocios que están en curso, como si el país fuera una empresa de él. Y Elon Musk, por su parte, como si fuera otro señor feudal, es dueño de algo parecido o más que un país. O sea, es capaz de dialogar con el otro de manera que uno se podría llegar a imaginar en el cómic, que siempre estos personajes han rondado ese aspecto como de cómics. Esto no lo está inventando uno, esto ha andado en el aire, hay algo en esto de Batman, hay algo de los villanos existentes. Uno se podría imaginar algo así como una guerra entre estos dos. Y es una fantasía que no es enteramente absurda, porque Elon Musk construye naves espaciales y tiene la capacidad, digamos, de hacerse de armamento. Lo que quiero decir con todo esto es que creo que estamos ante una exposición desfachatada de poder, entre medio de la cual los habitantes que hemos estado acostumbrados, se supone, a decidir en conjunto algunas cosas de nuestro destino, desaparecemos del todo. O sea, lo que a mí me asusta de esta escena, más allá de lo gracioso que tiene, de lo ridículo que tiene, de lo telesérico que tiene, es esta cosa que oculta, es este ejercicio desfachatado del poder, completamente ajeno a lo que son las lógicas democráticas, a lo que son los respetos institucionales, etcétera. Creo que merece ponérsele, digamos, ojo. Josefina. Perdona, y un último dato. No, Josefina. Esto era también para agregar, esto sí es dato, no comentario. Esto de que apareciera cuando cuando Musk le tira a Trump, esto de que está en las libretas de Epstein, hay que considerar otra cosa. Lleva mucho rato en Estados Unidos siendo un tema de teorías conspirativas la libreta negra de Epstein. ¿Y por qué? No se sabe. Y esta es una herramienta que Musk sabe usar muy bien. Más que mal, es dueño de X. Y la otra cosa que me llamó la atención, perdona Josefina, es que Trump le contesta ahora a Musk desde otra red social. O sea, ya no se dirige por Twitter, sino que de Truth Social. Por Truth Social, que es la de él. Que es la de él. O sea, esta cuestión más encima es como entre dueños de las plataformas, una cuestión que no deja de llamar la atención. Josefina Arauz. Bueno, sí, no puedo sino sumarme al impacto de esto. La libreta de Epstein, además,
como que a nadie le sorprendería además que pudieran estar ahí metidos. O sea, son figuras de una talla que uno se imagina que podían rondar esos circuitos. Yo creo que además lo de los señores feudales, no pretendo defender a los feudales, pero es todavía muy digno, digamos. Por último, en el orden feudal, no sé, habían reglas de lealtad, ¿cierto? La relación entre señor feudal y sus subordinados, etcétera, ¿no? Pero acá es la arbitrariedad pura, ¿no? O sea, yo tengo esa impresión a propósito de esta disputa desnuda, algo así dijiste, ¿cierto? De poder, y de poder como pura poder de realmente hacer lo que se te antoja, digamos, no el poder virtuoso de usar recursos para lograr grandes cuestiones, ¿no? Sino de... poder testosterónico. Bueno, claro, en algún sentido, sí. A mí lo que, bueno, es bien inquietante, yo estoy de acuerdo con eso, además que a propósito de lo que contaba la Paloma Ávila, que todos están esperando a cuando se empiezan a ver los efectos de todas las medidas de Trump, etcétera, es que todo, y esto yo lo sabía a propósito de las universidades, los recortes de fondos, etcétera, el Estado un poco es de un poco de parálisis a nivel ciudadano, porque la sensación es de mucha incertidumbre, ¿no? Justamente por estos despliegues de poderes que las cosas se pueden emprender cosas muy radicales, pero de repente quizás queden suspendidas porque les empieza a ir mal con las medidas que se propusieron. O sea, ni siquiera es que tú digas esto es lo que se viene y Estados Unidos va a ser así de ahora en adelante. No, parece que Estados Unidos lo que va a hacer es sobre todo algo totalmente impredecible, ¿no? O sea, esa es la duda que todavía yo creo que está en algún sentido. Y quizá, solo para volver a la pregunta más larga que uno no puede evitar en toda esta crisis en Estados Unidos, que es la de un país además muy fracturado, es como... Yo al menos, pero quizá uno es una excepción y es más fácil decirlo ahora, pero no sé si estoy tan sorprendida. O sea, igual Trump tiene la capacidad de volver a sorprender y esta pelea uno no se la imaginaba, pero sigue siendo más o menos el personaje que uno sabía que era, solo que va teniendo nuevos episodios nomás, ¿no? Y me imagino que el ciudadano norteamericano también lo sabe. La pregunta es cómo estaban las cosas que se vota al presidente, ¿no? O sea, esa yo creo que es una pregunta gigantesca y que el despliegue y la performance de Trump en sí misma demasiado impactante, ¿cierto? Inquietante, puede comerse esa pregunta más larga de la cual también hay que hacerse cargo, ¿no? Porque no creo que uno pueda decir acá la gente no sabía y votó bien por su bolsillo y no, sabía bien quién era Trump y aún así vota por él y están sumidos hoy en esta disputa que es solo la punta del iceberg de toda una política de Estado de Trump que tiene muchos problemas. Vamos a tu joyita de inmediato, Josefina Lagos. Sí, yo traía una joyita, aunque debo reconocer que escuchando en el auto a Mario Aguilar me dieron ganas de cambiarla, pero supongo que igual lo comentaremos después, pero es difícil no transformarlo en joyita. Fue entrevista más temprano que en Mesa Central. Y traía de joyita una frase del presidente Gabriel Boric. Creo que es difícil además, o sea, quizás es bueno cerrar la semana mirando al presidente, considerando que fue la semana posterior a la cuenta pública, ¿cierto? Que fue el domingo pasado, y en la que el presidente además recorrió una buena cantidad de medios partiendo por esta radio, ¿cierto? El lunes temprano. ¿Fue el lunes temprano? El martes, perdón. Partiendo pero igual fue la primera, creo, sí. El primer medio en el que estuvo. Después hizo otra entrevista. Otros más, sí. Fueron como 3. Explicando sus conclusiones, ¿cierto? Y en fin, respondiendo una buena cantidad de preguntas a propósito de sus balances. Y el lunes quizás uno se detenía, y lo hicimos nosotros con Ascanio en la radio, uno todavía se detenía más en lo que había subrayado Carlos Peña, ¿cierto? A propósito de esto del más vale tarde que nunca, por los reconocimientos que hacía el presidente de sus errores, de sus aprendizajes, etcétera. Pero ahora, el viernes, me parece que uno se puede quedar, o al menos yo me quedo, no sé si Pato estará conmigo, con otra frase que dijo en otro medio, no en la cuenta pública, que es que no haya el nivel de protestas del 2011 o del 2019 no es suerte, eso es gobernabilidad. Gobernabilidad es producir acuerdos sociales para canalizarlos institucionalmente y que las transformaciones se canalicen institucionalmente. Eso es lo que la derecha históricamente ha demostrado que tiene poca capacidad de hacer. Y
no quiero ser mezquina, tampoco quiero ser catastrofista, tampoco pretendo que un presidente no quiera disminuir sus desaciertos y más bien levantar sus logros, pero me parece importante poner un poquito en tensión, no necesariamente la constatación que hace el presidente de que haya menos protestas, yo creo que eso es evidente además, ni siquiera lo de la gobernabilidad, que me parece una hipótesis más discutible, sino los motivos que el presidente atribuye a eso, que es básicamente el protagonismo de su propio gobierno y su capacidad, a diferencia de la que tendría la derecha, para conducir y hacer posible esa canalización institucional, sea de los conflictos, sea de las transformaciones que demanda el país. Me parece que hay un pequeño desajuste, una pequeña desconexión con la realidad por parte del presidente a la hora de hacer esa afirmación, en parte porque que haya menos protestas también pasa porque los que la lideraron estén hoy día en la moneda, porque la ciudadanía se haya aburrido después de las cosas bien fuertes que le tocó vivir y porque cuente con una derecha que, teniendo muchísimos problemas, no quiero volver a hacer de ella un catálogo de virtudes en absoluto, pero estuvo dispuesta también a ser parte de acuerdos sin cuya participación no habrían sido posibles. Pato Fernández. Distintas cosas. Yo no me quedo con esa frase que tú dijiste. No es lo que yo concluyo ni de esta cuenta pública ni de esta semana, en la que me parece que el presidente está especialmente afinado, más bien. O sea, creo que él cosa que no siempre está, por supuesto, porque más bien hemos estado acostumbrados a otros desentones. Pero tengo la impresión de que acá más bien se ha notado un presidente reflexivo respecto de su propia última breve historia. Creo que ha sido actuado como un interlocutor atento a la conversación, por así decirlo. O sea, ha sido alguien que ha estado conversando con quienes lo han entrevistado. No sé si tú lo percibiste y lo sentiste así, pero no un impermeable, sino que yo lo escuchaba cuando hablaba contigo, lo escuché en Tolerancia Cero, y me parecía una persona que se quedaba pensando las preguntas. O sea, es alguien que está en un periodo como de reflexión, de revisión, de análisis, de sopesar, de balancear. Y espero, de hecho, que algo así como este tenor sea con el que se va después del gobierno, no solo porque la tentación o el llamado de la tribu a ser el representante de las fuerzas más combativas, digamos, del propio mundo, va a estar. Y lo que yo he visto más bien es alguien que pondera. Ahora, yendo en todo caso directamente al punto que tú dices, yo creo que una de las cosas que uno puede constatar fácticamente es que en general las izquierdas, yo no sé hasta cuándo va a durar eso, tienen más contactos con los mundos sociales. El mundo de la que está actualmente en la moneda no lideró el estallido social. Eso no fue así. O sea, las protestas que hubo y con las que terminó, con las que se pasó acá, no fueron lideradas por el mundo frente amplista ni nada parecido. Pero sí es verdad que le hicieron eco, o sí es verdad que no actuaron de manera crítica ante ella, sino que al revés, o sea, de algún modo se sumaron a ese movimiento. ¿Es que la izquierda o el Frente Amplio conduce y gobierna mejor? No sé, pero parece sí ser cierto que hay determinadas fuerzas que se mantienen más debajo de la alfombra cuando está la izquierda en el gobierno. Continuemos con ese debate después del corte. Estamos con Josefina Arauz y con Pato Fernández en esta edición de Mesa 9:11. Josefina Arauz y Pato Fernández, conversamos de actualidad y política hoy. Ha causado harto revuelo, por lo menos en mi WhatsApp colaborativo, la entrevista con Mario Aguilar, con el presidente nacional del Colegio de Profesores, por el día después de una jornada doble de paralización, digamos, 48 horas de paro. Virulento, me pareció Mario Aguilar con la Contralora a propósito del oficio, ¿cierto? Ofició la Contraloría, eso es lo que apareció en los medios, ¿cierto?
para evaluar, me imagino, la pertinencia o legitimidad del paro de los profesores, ¿cierto? Ese es el oficio que hace la Contraloría. Lo que hizo es, le pidió un informe a los SLED. A los SLED. De más o menos de cómo van a tramitar el asunto de los días no trabajados. Eso. Después de eso, la Contraloría va a emitir un informe. Ese es como el punto. Ahora, yo entiendo, acá está solo empezando lo que comentábamos recién en off, las tensiones que yo creo que es inevitable que aparezcan, más allá de qué evaluación pueda tener uno en particular de la agenda de la Contraloría. Yo hasta ahora me parece correcta, pero es evidente que va a despertar el enojo de muchos, y hoy tuvimos, creo, la versión más clara, porque Mario Aguilar no solo se dedicó a defender la legitimidad, no solo de sus demandas, sino del paro que tuvo lugar, sino que aprovechó de pegarle todo lo que pudo a la Contralora, la trató de coludía, ¿cierto? Habló de colusión directamente, de interesada, ¿cierto? Habló de que estaba más para un lado que para otro, sin querer como explicitarlo, pero dijo esto de que es bueno que la Contraloría no parezca identificada con un lado político, lo que en abstracto es correcto, pero acá como involucrado en el caso parece un poco arbitraria la afirmación. Y habló también... ¿cómo fue la otra frase que ustedes hicieron el detalle en el resumen de prensa? Aparte de coludía, creo que la trató de... que querían un país de sumisos y esclavos, sí. ¿Cierto? A mí me impresiona porque Mario Aguilar se pone lógicamente en el lado de los débiles, ¿no? Y por cierto, los profesores son figuras que tienen evidentes problemas. Conocemos la historia del profesorado en Chile, hemos tenido 1000 veces la discusión de cómo es posible que todavía no estén en el corazón de cualquier discusión sobre reforma de la educación, ¿cierto? Etcétera. Pero el lugar del colegio de profesores en eso no me parece necesariamente que esté en el mismo estatus de víctima, digamos, ¿cierto? De figura débil, como se presenta en esto, porque habla de los poderosos contra ellos, ¿no? Así presenta la discusión. Apela al derecho que tienen a ejercer huelga, paros, etcétera, que estaría pasando a llevar la Contralora al ejercicio legítimo de ese derecho. Y yo creo hay muchas cosas para decir acá, pero lo que pensaba cuando venía en el auto es, ok, hay un derecho a protesta, ¿cierto? Hay un derecho a huelga, etcétera, el derecho de los trabajadores. Pero ¿cuál es el paso entre el reconocimiento y el ejercicio efectivo de ese derecho y la necesidad que existe también de evaluar el modo y la legitimidad en que se están usando esos derechos, ¿no? O sea, que tengas derecho a protestar no significa o no resuelve lo pertinente que sea o lo adecuado que sea la justificación que tú estás dando para hacer uso de ese derecho, claro, sobre todo cuando tiene consecuencias muy impactantes, ¿cierto? Que en este caso tiene que ver con el estado de los estudiantes en una historia larga de paralización y de dificultad para tener los colegios regularmente abiertos. Entonces, no está en abstracto Mario Aguilar hablando de la posibilidad de ejercer ese derecho, sino en el contexto concreto de un gremio que ha promovido sistemáticamente paralizaciones con efectos inmediatos para los estudiantes y que no se hacen cargo nunca de las preguntas por los efectos de esa decisión. Oye, y aparentemente, te doy la palabra al tiro, Pato, cayó mal en el Ministerio de Educación lo que dijo Aguilar esta mañana acá en Tele 13 Radio en torno a que parte fundamental de la razón de la protesta y del paro es las condiciones paupérrimas de los liceos en infraestructura porque afectaban a los estudiantes, y del Ministerio de Educación nos dicen que en la carta que mandaron en el 31 de enero con esta agenda corta no hay ni una sola mención a la infraestructura de los colegios, cosa que Aguilar en la entrevista de esta mañana dijo varias veces, digamos, muchas incluso incluso negando la propia convocatoria del Colegio Nacional de Profesoras y Profesores. Pato Fernández. Mira, así como decía antes que tenía la impresión que esta semana, desde la cuenta pública, el presidente ha estado afinado, Mario Aguilar está desafinado. Y lo digo como si uno lo pudiera asesorar en lo importante que es que los profesores le caigan bien a la sociedad. Entre otras razones porque son fundamentales, para decir obviedades, digamos. Los hijos de toda esta comunidad están en manos de ellos, y buena parte del destino de lo que el país sea dependerá de lo que
ellos también consigan, es de esperar, con el apoyo de todo un mundo que sabe, que conoce y debiera conocer más y condolerse de la falta de valoración social que tienen los profesores, de la falta de reconocimiento económico incluso a sus tareas, de las dificultades que tienen en el aula, donde hoy día con la violencia existente, todo el que no debiera averiguarlo con sus profesores, con los profesores, sabe que en determinadas clases da miedo hacer clases, donde aparecen tensiones de todo tipo, en fin. Esto a uno le resuena las razones del paro de estos últimos ratos. Yo diría que no, como que queriendo encontrarle la razón, queriendo estar con la causa de los profesores, suena como medio atrabiliario, suena, como decía la Josefina, derecho a huelga existe, por supuesto, es un derecho fundamental. ¿Significa eso que hay que vivir haciendo huelgas y paro? Eso es absurdo, digamos. Yo creo que el colegio de profesores le viene bien una afinada. Lleva demasiado rato que no sabe trasuntar preocupación por los estudiantes, cuando no tengo duda que la inmensa mayoría de los profesores están preocupados por sus estudiantes, pero trasunta más bien un encierro, una asfixia, una especie como de atrape entre ellos, entre un grupo dirigencial, algo parecido a lo que le pasa a los partidos políticos, dicho sea de paso. Que esa cosa como de que están hablando entre sí y de repente se pierden de cuál es su verdadera tarea, quiénes representan, etcétera, etcétera. Oye, la primaria, cambiando de tema, la primaria oficialista, bueno, la única primaria que hay del 29 de junio, adquirió temperaturas, no cabe duda. ¿Cómo lo han visto, Josefina? Sí, se puso buena. Hace una semana decíamos que estaba fome y que los que no tenían primaria se robaban la película. Que era la derecha, ahora las derechas, ahora fue el oficialismo, básicamente porque empezaron los debates de los precandidatos a la presidencia y fueron como 3 debates, si no me equivoco, en distintos medios. Yo creo que son... hubo el viernes pasado, me parece, en sí, la ese ADN, fue el primero. Ayer en la tercera y en la USACH. Y hubo uno donde no estaba Gonzalo Winter, en la Facultad de Derecho de la Chile también. Ah, ya, ese no lo tenía identificado, claro. Es interesante de partida para advertir el tono y el tipo de énfasis que está decidiendo, por el cual está optando cada uno de los candidatos. En ese sentido, yo creo que a propósito del diputado Winter, va a ser interesante empezar a juntar el discurso que está tratando de levantar Winter con el discurso, si acaso es cierto la palabra que ocupó Pato, ponderado del presidente Boric, ¿no? Que es de su mismo partido, porque no tengo claro que estén en el mismo lugar por más que el diputado Winter se presente como el heredero, pero me parece que las cosas dichas esta semana, por ejemplo, a propósito de la reforma previsional, evidentemente quería pelear con su adversaria en el debate, que era Janet Jara, pero es la reforma previsional que el gobierno presentó en la cuenta pública como uno de los triunfos de este periodo. Entonces, y por la que probablemente Gonzalo Winter votó a favor. Además, entonces queda en un lugar extraño respecto del presidente, y creo que va a ser interesante empezar a comparar cómo calza el discurso que quiera levantar Gonzalo Winter con el que trata de mostrar el gobierno, ¿no? Pero también me parece relevante, además de lo que cada candidato empieza a mostrar, las tensiones que se empiezan a revelar entre ellos. Es esperable que aparezcan diferencias. Como además 2 de ellos fueron miembros del gobierno, se van a sacar en cara cosas, pero aunque haya sido todo en términos muy civilizados, hubo cobros bien dolorosos. Puse ya el caso de la reforma previsional, que Winter le dice a Jara que es básicamente una reforma de la derecha, quitándole argumentos a republicanos en todo caso, así que quizás le sirva al otro lado. Pero también está lo que le dice Janet Jara a Carolina Toá en el marco de otros intercambios que han habido a propósito del Ministerio de Interior y el manejo de la seguridad. Básicamente que no hubo mucho resultado, ¿no? Y que a Carolina Toá básicamente dijo como
como que no puedo creer lo que dijo, que un miembro del gobierno, sabiendo lo que sabe, ¿cierto?, pueda presentarlo en esos términos. Y hay que ver cómo se van administrando esas pasadas de factura, porque también van dañando la unidad que ese sector necesita asegurar después de la primaria. También está lo de Mulet con Toa, que dijo que lo del caso Monsalve tendría que haber llegado al escritorio del presidente con la solución y que esa solución tenía que darle a la ministra del Interior. ¡Pum! Así fue. Así fue el debate. Bueno, hay varias cuestiones que podríamos empezar como a ver en esto. Uno es que el gobierno se va volviendo más insignificante, ¿no? O sea, sale de la... deja de ser un bien al que se cuida y empieza ya a estar al lado, porque estamos hablando, digamos, esta disputa está entre gente que ha sido ministras muy importantes del gobierno. Segundo, que esa cosa que parte polite se va acabando cuando se acerca el momento de los que hubo. Y yo tengo la impresión de que además estamos en un tiempo en el que las estructuras partidarias con las que hemos vivido desde la recuperación de la democracia están sucumbiendo. O sea, el sistema de partidos, digamos. Y lo que mantiene ciertas unidades en cada una de las partes es más o menos algo así como el peligro o la hostilidad de lo que hay al otro lado nomás. Paso a especificar esto. Yo no tengo ninguna duda. Bueno, Janet Jara es lo más moderado que tiene el PC, pero razón por la cual el entusiasmo del PC con ella no creo que sea muy alto. Entonces hay algo de una fuerza PC que mueve ahora como a patearle las canillas de una vez por todas a esta Toa que no soportamos, digamos. Porque al PC le carga la Toa, Aquí andamos con cosas. No se la banca. Tanto así que empieza a aparecer un nombre como Mundaca que dice, si gana la Toa, yo me veo tentado porque aquí van a haber muchos huérfanos. Y digámoslo a la inversa, al mundo de la Toa le carga el PC. Es una distancia bien importante, digamos. Es cultural. Acordémonos, sin ir más lejos, que el PC durante toda la transición se llamó izquierda extraparlamentaria. Esto llegó a incorporarse tarde con Bachelet II, en un momento en que además lo natural era que lo que se hubiera incorporado esa llamada nueva mayoría, más que el PC, que era una cosa como un cototo, hubieran sido los movimientos jóvenes que estaban entonces moviéndose. Lo que hicieron muchos, eso sí. La colaboración crítica fue ahí en ese momento. No, por eso no lo consiguieron, pero el verdadero paso, para decirlo así, el paso coherente hubiera sido no construir una unidad para atrás, sino que una unidad para adelante. Pero las cosas se dieron como se dieron, ¿no? Entre otras cosas porque la sensibilidad de la presidenta Bachelet tiene también su lado y sus amistades con los mundos también del PC, por historias personales, en fin, etcétera. Winter está es un jamón del sándwich en esto, porque es interesante también lo que va a pasar en esto con el Frente Amplio. El Frente Amplio tiene ya polaricé esto entre el PC y el mundo socialista democrático Toa. Y adentro del Frente Amplio hay una mitad que es PC, o que es más pro PC, y hay un pedazo, todos los que gobernaron, diría yo, que se vuelven más socialistas democráticos. No sé cómo se resuelve y cómo están las fuerzas ahí. Pero todo esto para decir que estamos empezando a ver unas tensiones que creo que son honestas. Las razones por las que se encuentran, o sea, el acusar de la inseguridad a una y de lo rasca de la reforma de pensiones al otro, eso es puro golpe bajo, digamos. Eso es vil. Por eso uno no está en política. Claro, eso es vil porque es injusto y además esconde las verdaderas razones, los verdaderos conflictos. No son esos. No, esas son simplemente puñaladas. ¿Josefina? Sí, ahora es difícil porque uno espera, claro, que la discusión sea sobre temas, ¿cierto? Propuestas, etcétera, pero es difícil que la cosa no baje a la rencilla. Y a propósito de lo que decía Pato, que se va acabando lo polite y lo civilizado a la hora de los que hubo, porque además en este caso en particular no está nada de claro quién gana. O sea, todo no creo que Jaime Mulet crea que va a ganar, aunque en este país nunca se sabe, pero Janet Jara o el mismo Gonzalo Winter igual creen posible. O sea, nada está asegurado, a diferencia de otras primarias en otros momentos que han sido como más obvias quién es el favorito, y eso favorece, ayuda a cierta
complacencia, ¿cierto?, de los otros participantes, es más una puesta en escena. Pero como acá nadie tiene la carrera asegurada, se presta para esta rencilla, y el problema es que las rencillas van dañando y van quizás exagerando o volviendo a abrir heridas que habían quedado contenidas circunstancialmente, porque bueno, hay que gobernar, y que acá se empiezan a abrir y dejan abierta la pregunta de qué pasa después de esa primaria de ahí en adelante. Ahora, hay una cosa por agregar en esto que me imagino que cualquier cálculo en los mundos de la izquierda ya estará más o menos claro. Si no gana Carolina toda la primaria, la izquierda quedó fuera de la elección. Sí. O sea, si la primaria la ganara Janet Jara o Gonzalo Vinter, incluso las posibilidades de que a segunda vuelta pasaran dos personas de derecha es alta, sí. O sea, es mucho más alta. Y si llegaran a pasar a segunda vuelta uno que no fuera Carolina Toá, la elección está cortada. Y esto por razones bien matemáticas y simples, o sea, no es muy enredado, digamos. La única posibilidad que tiene una candidatura de ese sector es expandirse. Y la única que aparece con posibilidades de expandirse, especialmente si ganara José Antonio Kast a Evelyn Matei en primera vuelta, es Carolina Toá. Ese es el escenario que iría abriendo y cambiando las cosas. A ver cómo lo resuelve. Quizás algunos ya dan la carrera por perdida, ¿no? Los Mundaka, parte del PC, ¿no? Y por eso prefieren apostar por sus candidatos que ganen los suyos sabiendo que igual van a perder, ¿no? Me imagino pero construir otra cosa. Que esa es la tensión también. Con Josefina Arauz y con Pato Fernández, conversación de actualidad y política hoy. Josefina Arauz, recomendación. Me ayudaron, voy a hacer una confesión. ¿Qué? Yo cuando vengo a Mesa Central lo que más sufro, me gusta mucho, pero lo que más sufro son las recomendaciones porque no siempre tengo. Claro. Y sufro mucho. Y ayer voy a nombrarla, Anita Mena me ayudó, porque tiene todo el mérito y me dio una gran recomendación y por eso voy a darla, y reconociendo además los créditos, que es una serie nueva que apareció, que es una serie biográfica en Max de Chespirito. Y que sí, tiene enojada ayer. Sí. Tiene enojada, no sé si enojada, parece que se le fue quitando el enojo, pero está al menos sentía Florinda Mesa en parte porque doña Florinda en parte porque no le habían preguntado demasiado, ¿no? O nada, digamos, para esta serie en la que participan, si no me equivoco, como guionistas dos hijos. Los dos hijos de Roberto Gómez Bolaño. Y nada, pinta muy bonita, parece que el protagonista es uno de los actores de la serie de, si no me equivoco, de Luis Miguel. No sé si estoy... Sí, de Luis Miguel, el que hacía de manager del músico, Pablo Cruz. Y que la verdad es que uno ve la sinopsis y se ve bien parecido, logra tener una voz bien parecida. Y nada, muestra la historia de esta estrella, que es una figura impresionante que conquistó, como dice ahí la sinopsis, el corazón del mundo. Digamos, con una programación en televisión que espero que mis hijas quieran y disfruten de ver cuando estén un poco más grandes. Chespirito, en HBO Max. Pato Fernández. Qué gran personaje este espíritu. Yo voy a hacer una recomendación vergonzosamente autorreferente, pero es porque hoy día a las 12 del día, cosa que será transmitida por EMOL y también se puede ver en www.democracia.udp, lanzamos los resultados de un programa que se hizo, que se llama el programa Palancas, que lo hacemos en conjunto con la Fundación Felipe González y con CAF, donde grupos de la sociedad civil se reunieron a buscar pequeñas soluciones para algunos problemas significativos o temas que parecían especialmente importantes en la realidad chilena. Y dicho sea de paso, que coincidió con los que en otros países como Ecuador, República Dominicana, Argentina, Colombia también más o menos emitieron los mismos. Va a partir con una presentación del rector Carlos Peña, va a seguir con va a estar remotamente Felipe González, y después habrá también una mesa de conversación con un grupo ciudadano entretenido y yo creo que bien variado, que va desde Melina Montes, que es una lideresa de Bajos de Mena, pasando por Drina Rendich, a Andrés Cruz, abogado fiscal de Concepción, Gianni Sichel, cofundador de Bendito Residuo, y Elizabeth Bageman, directora del Laboratorio Ciudad y Territorio de la UDP. Es una manera diversa de conversar sobre temas de hoy.
A las 12. A las 12. Proyecto Palancas. Proyecto ¿no? Palancas, por EMOL y por democracia.udp. Pato Fernández y Josefina Arauz, las recomendaciones de hoy y la conversación de actualidad y política de esta jornada. Que tengan un gran fin de semana. Muy buenos días. Chao. Igualmente, chao.